Arratsaldeon danori eta ongi etorriak klima aldaketarako azken goi bileraren nondik norakoak aztertuko dituen saio honetara. La actividad abierta de hoy está organizada por Donostia Sustainability Forum en colaboración con BC3, Basque Center for Climate Change. El Donostia Sustainability Forum es una iniciativa creada por la Fundación Cursos de Verano de la UPV para poner el foco precisamente pues, en dos de los retos más importantes a los que tenemos que hacer frente, como son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En este proyecto también colabora la Fundación BBVA, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco a través de IOBE y el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Así que a todos ellos, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de organizar el evento al que asistís todas esta tarde. Bueno, como sabéis, el seminario de hoy tiene como objetivo analizar desde diferentes perspectivas los resultados de la última cumbre de cambio climático, la COP27, que se ha celebrado en Sharm el Sheikh, en Egipto, y que ha finalizado pues, hace apenas unos días. Para ello contamos con un panel de expertas de primer nivel. Todas ellas han participado en la COP y la verdad es que para mí es un lujo poder compartir este rato con ellas. A todas vosotras, pues muchas gracias por hacernos un hueco en las agendas y poder estar esta tarde con todos nosotros. Tal y como se recoge en el programa, en la primera parte del seminario van a intervenir las expertas, así que iré presentando a cada una de ellas a medida que les toque intervenir. Y a continuación, pues abriremos el turno de preguntas. Podéis realizar las preguntas a través del sistema de hacer por escrito, vamos, a través de Zoom. Nosotros recibimos esas preguntas y las iremos planteando. Así que sin más dilación voy a presentar a la primera invitada, Teresa Solana. Trabaja desde 2007 en la Oficina Española de Cambio Climático y forma parte de la delegación española a los foros y reuniones de la Unión Europea y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que para todos los que no lo sepan, pues es precisamente el marco en el que se reúnen las COPs, donde se realizan las cumbres. Desde 2015 coordina los asuntos, desde 2015 coordina además los asuntos internacionales de la oficina como vocal asesora de la Dirección General. Y bueno, a Teresa le toca, aunque antes comentábamos, Teresa, que resulta muy difícil resumir toda una COP en 10 minutos, pues bueno, pues te pedimos que lo intentes y que en 10 minutos nos des una perspectiva general de lo que ocurre en una COP y concretamente en la COP de Egipto. Perdón que no lo he activado. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Elisa, y bueno, muchísimas gracias por organizar este encuentro y darnos la posibilidad de contaros un poco las perspectivas, ¿no? que tenemos desde la oficina de cuáles han sido los resultados y de, por supuesto, luego tener una conversación con el resto de las ponentes que en distintos ámbitos, ¿no? hemos ido participando en esta cumbre y que seguro que es muy interesante. Con respecto a qué es lo que ha ocurrido en esta cumbre, creo que es importante saber o partir de cuál era el contexto antes de llegar a la misma, ¿no? Todos sabemos que esta cumbre ha tenido lugar en un contexto internacional y geopolítico complicado, muy marcado por la guerra de Ucrania, en donde bueno, pues, la atención política, ¿no? ha estado desviada hacia este gran e importantísimo problema, que además nos está ocasionando otra serie de crisis energéticas que ha generado bueno, pues problemas y crisis con el tema del precio de la energía, con cuestiones relacionadas con, a partir de ello, ¿no? aumento de la inflación en muchos países, temas de problemas de seguridad alimentaria y demás, que como no podía ser de otra manera, bueno, pues también han estado influyendo, ¿no? en los resultados y las discusiones que hemos tenido a lo largo de estas semanas. La buena noticia, aparte, ¿no? de que esta situación de partida era muy, muy compleja, es que todos los países nos hemos vuelto a sentar en torno a una misma mesa para poder hacer frente, ¿no? a estas crisis sistémicas que nos estamos enfrentando, si bien es cierto que los resultados de esta cumbre podemos decir que tienen ciertas luces y ciertas sombras. Las luces, que yo creo que es un tema importante que hay que poner en valor, es que hemos abierto una nueva agenda de solidaridad, ¿no? para dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables y luego además
se ha abierto, ¿no?, el debate de la financiación para romper, ¿no?, la tendencia que teníamos hasta el momento de hablar en este contexto, ¿no?, de lo que es una financiación que tiene que proceder únicamente de lo que son los presupuestos públicos y en una única dirección, a abrirlo, como digo, a otras fuentes de financiación, a otras posibilidades de los donantes tradicionales y de abrir la puerta, ¿no?, a lo que es la reforma de lo que es la propia arquitectura financiera internacional. Por supuesto, no nos vamos a olvidar de esas sombras que todos hemos oído, visto, leído, ¿no?, en las noticias después de esta cumbre y que no podemos y que no hemos podido y no podemos obviar, y es que efectivamente no hemos podido avanzar de forma sustantiva con respecto a lo que ya habíamos acordado el pasado año en la cumbre de Glasgow, vinculado a lo que son los compromisos a los compromisos de ambición climática. Es cierto que no se han dado pasos atrás y que, bueno, para muchos pueden pensar, ¿no?, que, bueno, es lo obvio, ¿no?, no dar pasos atrás. Bueno, pues las circunstancias que se dieron en la cumbre en algunos momentos pudieron hacer que estos pasos atrás se pudieran dar y gracias al impulso, ¿no?, de países como la Unión Europea y otra alianza importantísima de países, más de 80 países que empujaban en la dirección de la ambición, hemos podido mantener al menos los acuerdos alcanzados, acuerdos pues, relacionados con, por supuesto, la mirada puesta en el objetivo de reducir las emisiones un 45% con respecto a los niveles de 2010 en 2030, hacer una llamada clara a los países para que presenten objetivos más ambiciosos y, de nuevo, pues, como se hizo el año pasado, tener el compromiso, ¿no?, para reducir paulatinamente el uso del carbón y frenar los subsidios a los combustibles fósiles. Dicho esto, es un resultado que es similar, es reconfirmar lo que ya asumimos el año pasado, pero insuficiente probablemente desde esta perspectiva de la mitigación al cambio climático, que nos hace ver que tenemos mucho por hacer. Estas son las sombras, pero no hay que olvidar las luces que, como decía, son también muy importantes, relevantes y que creo que es muy importante que se pongan en valor. En este sentido, como digo, la cumbre del clima de Sharm el Sheikh lo que hace es abrir una nueva agenda de solidaridad, una agenda que da respuesta a las necesidades de los más vulnerables y lo hace con el establecimiento de nuevos arreglos financieros que incluyen el establecimiento de un fondo específico para hacer frente a las pérdidas y daños asociados a los impactos del cambio climático, pero no solos, probablemente en el ámbito también más mediático, ¿no?, es en lo que nos quedamos y es que en esta cumbre se ha establecido un fondo, efectivamente se ha establecido un fondo, pero también se han dado otros pasos. Es importante en cualquier caso, ¿no?, el establecimiento de este fondo porque es una petición de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático a la que se da respuesta después de más de 30 años de negociaciones y que se había visto y que estaba claro que era una de las prioridades para esta COP y muchos podréis preguntar ¿y por qué ahora, ¿no?, y no antes se ha podido dar esta respuesta? Bueno, básicamente porque los efectos del cambio climático los estamos viendo, se están acelerando, se ha reconocido, ¿no?, la necesidad de reforzar esta cooperación y de buscar fórmulas financieras adicionales y con mayores recursos. Y bueno, además se ha encontrado, ¿no?, una fórmula, una decisión novedosa para dar una respuesta efectiva, ¿no?, a estas situaciones, incluyendo un mosaico de soluciones para hacer frente a estas situaciones tan complejas a las que se enfrentan los países más vulnerables, impactados por fenómenos meteorológicos extremos y que destruyen, ¿no?, en definitiva, sus economías, sus sociedades y que se encuentran ante situaciones tremendas para recuperar sus economías y no solo sus economías. Este fondo que se ha creado, bueno, pues seguiremos trabajando en ello a lo largo del 2023 para poderle dar forma y que en la próxima cumbre ya le podamos poner todas las piezas para que empiece a funcionar lo antes posible y bueno, como digo, es una de las partes, es una de las patas que serán parte del mosaico de soluciones para hacer frente a esta situación de pérdidas y daños. Otro de los elementos también relevante de los resultados de esta cumbre es el debate de la financiación en general, ¿no? Este debate yo creo que
También es interesante en el sentido que se consolida, ¿no?, la ampliación de la necesidad de nuevas fuentes de financiación. Es decir, para hacer frente, ¿no?, a la crisis climática es necesario una movilización sin precedentes de flujos financieros que no pueden proceder única y exclusivamente de los presupuestos públicos, sino que es necesario buscar nuevas fuentes de financiación innovadoras, que es necesario orientar todas ellas hacia las medidas de lucha contra el cambio climático y también la reducción de la vulnerabilidad. Otro aspecto relevante también vinculado, ¿no?, con este debate de financiero es que se ha abierto la puerta a la necesidad de repensar, ¿no?, el cómo funcionan los bancos multilaterales, las instituciones financieras internacionales, que es un debate súper interesante que ya lleva cierto recorrido en el último año y que, bueno, pues desde el primer día de la cumbre y tras la participación de la presidenta de Barbados, que ha estado trabajando mucho en esta iniciativa, ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer una reforma, ¿no?, de lo que es la estructura y la arquitectura financiera internacional, para que sea una arquitectura que realmente responda, ¿no?, a lo que es los objetivos de clima, los objetivos de desarrollo. Es importante que esta arquitectura, por así decirlo, evolucione. Se creó, ¿no?, para dar una respuesta a una recuperación tras la Segunda Guerra Mundial, y ahora mismo nos encontramos ante otras crisis que tenemos que responder. Este debate tan complejo, pero también tan apasionante, es el que ha impregnado mucho las discusiones que se han tenido en estas semanas, y se han traducido, por ejemplo, en llamamientos concretos a lo que son los bancos multilaterales, a las instituciones financieras, para que empiecen desde ya, a reformar sus prácticas, a alinear y aumentar su financiación con los objetivos de París, y asegurar también el acceso simplificado, ¿no?, a los países en desarrollo a las distintas fuentes de financiación. Estas son algunas de las luces, hay muchas más, estas son como las más potentes, las más conocidas y las que han llegado también a los medios, pero no son las únicas. Se ha avanzado de forma sustancial, por ejemplo, en lo que es el debate y la estructura de cómo definir y establecer los debates sobre el objetivo global de adaptación, que esta parte se la voy a dejar a María José para que la cuente con un poquito más de detalle, porque ha estado desde dentro de las negociaciones. Y luego también hay otros elementos que yo creo que también es importante poner en valor. Se ha dado protagonismo a la transición justa, se ha reforzado todos los vínculos de la naturaleza con cambio climático, que esperamos que también sean un impulso, ¿no?, de cara a la próxima cumbre del Convenio de Biodiversidad, que tendrá lugar en el mes de diciembre en Montreal. Se han avanzado en cuestiones de empoderamiento, de mejora de los planes de acción de género. Se han establecido reglas de mejora de confianza con los sistemas de transparencia y demás. Es decir, se han avanzado en cuestiones sustantivas y técnicas, y podemos decir que en general o en definitiva ha sido positivo, ¿no?, estos avances técnicos. Se puede valorar también en positivo que se abra este nuevo capítulo de solidaridad, con la mirada puesta en los más vulnerables, pero por supuesto no vamos a dejar de reconocer que ha sido decepcionante, ¿no?, que no hayamos podido dar entre todos este paso adicional, ¿no?, con la mirada puesta en el fin de los combustibles fósiles, o esa señal, ¿no? Por supuesto, como digo, poner en valor todos los avances que no son menores, y también recapacitar, ¿no?, con respecto a qué es lo que ha pasado, por qué no hemos podido avanzar, y coger fuerzas, energía para el próximo año poder entre todos conseguir, ¿no?, que la próxima cumbre que tendrá lugar en Emiratos en diciembre, pues podamos, ¿no?, avanzar entre todos con esta agenda fundamental. No sé si ya me he limitado al tiempo, pero bueno, si tenemos luego más opciones podemos hablar un poquito más. Pero básicamente estos son los principales mensajes y principales resultados. Muchas gracias, Teresa. Perfecto desde el punto de vista de tiempos, y luego seguimos charlando, efectivamente. Bueno, pues le toca el turno ahora a María José Sanz. María José Sanz es directora científica de BC3, Basque Centers for Climate Change, desde enero de 2016. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia.
Pero además de su carrera académica, yo creo que en este contexto es muy importante destacar que ha estado pues, muy involucrada en la dimensión política del cambio climático, guiando decisiones llevadas a cabo en centros como FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o la propia Convención Marco para el Cambio Climático. María José, muchos han llamado a la COP27 la COP de África o la COP de la adaptación, aunque ahora nos sorprende que el foco haya estado puesto en la adaptación. ¿Qué destacarías en este ámbito y cuáles crees que han sido las novedades más importantes? Parte de lo que ha comentado Teresa, ¿no? Yo creo que obviamente el tema de la solidaridad con la creación del fondo era una reivindicación histórica de los países más vulnerables y se ha cumplido, ¿no? En esta COP, lo cual es un hito que ha quedado un poco ensombrecido por los temas de mitigación, pero que es fundamental en la historia de la COP, ¿no? Y yo quería resaltar un poco otro tema, ¿no? Que es el tema de, bueno, sabemos que la mitigación la podemos medir, porque se mide en términos de toneladas de CO2, en términos de reducción o de incremento, pero la adaptación es mucho más difícil de medir, ¿no? Entonces, reconociendo que la adaptación y la mitigación son dos caras de la misma moneda, el Acuerdo de París pues trata de definir una meta global de adaptación, ¿eh? Y esto, pues obviamente supone un gran reto, ¿no? En el acuerdo se establece esta meta para mejorar el trabajo sobre adaptación con el objetivo de desarrollar capacidades, de fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad. Esa es un poco la base del objetivo del Global Adaptation Goal, ¿no? Y lo que era necesario ahora era un poco pues, llegar a un consenso sobre qué debe de incluir este objetivo y cómo se va a medir el progreso y cómo se va a informar este desafío a nivel global. Y como decíamos, pues no es fácil, ¿no? Porque no hay unas métricas, no hay una forma definida de hacerlo y esto pues vamos a tener que trabajarlo entre todos y para eso, bueno, pues digamos que la complejidad de la práctica de la adaptación, las dificultades para agregar a nivel nacional y mucho más a nivel supranacional, o la necesidad de aceptar que hay una diversidad de experiencias locales y nacionales y que informar todo esto puede suponer una gran carga para los países que ya tienen una carga de reporte importante en el marco de transparencia, pues hay que tomarlo con mucho cuidado y desde luego tiene que nacer un poco del hecho de que la adaptación pues, es local y tiene que adaptarse a todos los contextos locales que son muy, muy diversos, ¿no? Bueno, pues para abordar este tema, en la COP26, ¿no? Pues los países al final decidieron establecer un programa de trabajo de 2 años que se llamó el Glasgow Sharm el Sheikh sobre el Objetivo Global de Adaptación, GLAS, para abreviar, con la filosofía de mejorar y apoyar la acción de adaptación a través de un proceso impulsado. Y esto es muy importante porque allí lo que se decidió fue que este proceso fuera impulsado desde abajo, por los países, con sus experiencias, aunque, por supuesto, apoyado por la ciencia, ¿no? Y creo que esta premisa que acabó guiando la decisión de la COP26 es muy, muy importante, ¿no? Es decir, se hace hincapié en que las decisiones en adaptación siempre fuesen informadas localmente como una prioridad creciente para los gobiernos y las comunidades, ¿no? Y esto obviamente supone pasar de un enfoque de adaptación de arriba hacia abajo, que había sido el tradicionalmente llevado por la ciencia, a un nuevo paradigma en el que los actores locales tienen un papel clave, ¿no? Para desarrollar la resiliencia contra los impactos y en sus respectivos contextos, ¿no? Entonces, dada la rápida aceleración de los impactos, este programa tenía 2 años, pero dada que teníamos una COP en África para la que la adaptación es fundamental y dado que hemos visto este año una aceleración muy importante de los impactos, pues se decidió que se podía hacer un resultado intermedio de este programa de trabajo, también con la intención de elevar la urgencia, de demostrar que la adaptación es muy importante, de hacerlo en esta COP africana y poder, digamos, pues abordarlo de una manera más colectiva, ¿no? Y poder informar, y lo cual era importante, o sea, era importante estructurar este programa de trabajo y que tuviera resultados en la COP28 claros, porque de esta forma se podría informar el primer Global Stocktake, ¿no? El primer esfuerzo de progreso colectivo, que está claro que en mitigación es más fácil, pero que en adaptación pues no era tan sencillo, ¿no? Entonces, si conseguimos acelerar este programa de trabajo y tener unos resultados
más claros de cómo abordar esto en la COP28, pues igual podemos informar de mejor forma el primer esfuerzo colectivo global de evaluación de progreso, ¿no? El primer Global Stocktake, que es concluye a finales del año que viene, ¿no? En la COP28. En 2022, de hecho, se celebraron 4 talleres, fueron virtuales, fueron bastante fructíferos, pero bueno, pues se vio que sería importante de alguna manera estructurar un poco y ser más eficientes en 2023, ¿no? Y por tanto, bueno, pues reconociendo que es un reto global, pero que tiene dimensiones nacionales, subnacionales, regionales y locales, pues se ha decidido aquí en la COP27 iniciar ya el desarrollo de un marco para abordar esta meta global, para definir esta meta global y cómo valorar el progreso, con la intención de que se adopte finalmente en la COP28 y pueda guiar ya la implementación y la evaluación del progreso, ¿no? Pero con alguna anticipación, quizás en los órganos subsidiarios, para que en el Global Stocktake pueda haber cierta información sobre adaptación, ¿no? El marco, la intención es abordarlo de forma estructurada y la decisión ya da ciertas guías para hacer esto. De hecho, pues habla de unas dimensiones, ¿no? Que corresponden al ciclo de adaptación, que es la evaluación de los impactos, vulnerabilidad y riesgos, después la implementación y finalmente pues la monitorización, evaluación y aprendizajes, ¿no? Se habló mucho de este ciclo y hubo ahí pues bastante discusión entre países desarrollados y países en vías de desarrollo sobre si había que de alguna manera recalcar que todo esto pues necesita recursos financieros, creación de capacidades y transferencia de tecnología, y finalmente bueno, pues se reconocen estas dos partes, ¿no? El ciclo y el reconocimiento de que hacen falta estos recursos, esta creación de capacidades y esta transferencia de tecnología. Luego se dan algunas ideas sobre temas relevantes, ¿no? En los que se incluyen pues, el agua, la alimentación y la agricultura, las ciudades y asentamientos e infraestructuras, la salud, los ecosistemas acuáticos y terrestres o costeros y océanos. Se habla de algo interesante que es novedoso porque es importante para los países, sobre todo latinoamericanos, que es el patrimonio cultural tangible. Hay otros países que destacaron la importancia de los sistemas montañosos, todos coincidieron en el tema de la biodiversidad y también, bueno, pues se hizo hincapié en el tema de la pobreza y los medios de subsistencia como temas, ¿no? Y luego se recogen unos aspectos transversales, ¿no? Que yo creo que son muy interesantes porque se habla de enfoques impulsados por los países, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Con perspectiva de abajo hacia arriba, incluyendo perspectiva de género, con procesos participativos y transparentes, ¿no? También se habla de derechos humanos, de equidad intergeneracional y justicia social, lo cual pues es importante en el contexto de la adaptación también, ¿no? Y se habla también de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? De que la adaptación va a tener un componente muy importante en estas soluciones, ¿no? Y que tienen que estar guiadas por la mejor ciencia disponible. Y también se habla de la necesidad de desarrollar indicadores y métricas, aunque en las discusiones se ve que es bastante prematuro, entre otras cosas porque bueno, hay mucho conocimiento que es pues, tradicional, de pueblos indígenas, locales. Disculpad, es que tengo un catarro. No puedo seguir hablando. María José, ¿quieres? Lo dejamos aquí, lo retomamos en la mesa redonda, si te parece, y así te dejamos descansar un poco. Bueno, pues tenemos una visión ya un poco de lo que son de una perspectiva global, tenemos también una visión más específica de lo que es la adaptación, que no tenemos que olvidar, yo creo que ha sido un poco hasta ahora la hermana pequeña un poco de las negociaciones internacionales, que ha estado siempre a la sombra un poco de todo lo que tiene que ver con reducción de emisiones. Y pasamos a nuestra siguiente invitada, que ya es Eloise Sicú, es gerente del programa sobre clima de Regions for Sustainable Development. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el campo del desarrollo sostenible, el clima y la seguridad y gestión del agua. Ha trabajado para la Asociación Francesa del Agua, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Saneamiento y Agua para Todos o WaterAid, y en el campo del desarrollo de capacidades, ciencia y políticas internacionales. Eloise cuenta con una formación en Relaciones Internacionales en la Universidad de Sciences Po París, Universidad de Sussex y Salamanca.
Eloís, en este contexto, el papel de los estados o de los países pues siempre es muy evidente. Además son digamos, los que toman las decisiones, las partes de la convención, pero desde que se aprobó el Acuerdo de París, los agentes no estatales, o lo que se conoce como agentes no estatales, han tomado un protagonismo cada vez mayor, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden contribuir o cómo están contribuyendo ya los gobiernos regionales y locales también al problema del cambio climático? Gracias, Elisa. Espero que me escuchen bien. Hola a todos. Gracias por invitarnos para informar sobre el papel de los gobiernos regionales y locales en la COP27. Regions 4 es la red de gobiernos regionales sobre cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible, y fuimos presentes a la COP27, dando apoyo a nuestra delegación de más de 25 gobiernos regionales durante las 2 semanas de la COP. En la COP27 lanzamos la declaración de los gobiernos regionales firmada por 48 gobiernos regionales, los cuales llamaron a los gobiernos nacionales y las instituciones financieras climáticas a 3 puntos clave de incidencia. Primero, reforzar el reconocimiento formal del rol de los gobiernos subnacionales en la lucha contra el cambio climático, a partir de la inclusión formal de sus contribuciones como complemento a las contribuciones determinadas a nivel nacional en DC y los planes nacionales de la adaptación, los NAPs. Segundo punto de incidencia para nosotros y los gobiernos regionales fue de proponer a las partes que intensifiquen sistemáticamente sus esfuerzos hacia una gobernanza climática multinivel efectiva y faciliten mecanismos de coordinación efectivos y de largo plazo para la implementación del Acuerdo de París al nivel regional, local y con los gobiernos nacionales. Y tercero punto de incidencia para nosotros y en la declaración fue de exigir a las organizaciones y instituciones financieras climáticas que proporcionen objetivos y planes creíbles para desplegar medios de implementación en los países en desarrollo y faciliten financiamiento dirigido a nivel regional y local a través de las asignaciones o fondos climáticos subnacionales. Así que hemos tenido algunos éxitos dentro de esta incidencia política y uno fue la creciente visibilidad de la voz y el reconocimiento de los gobiernos locales y regionales dentro de los procesos de la convención. En la COP27, la delegación de los gobiernos locales y autoridades municipales, que se llama LGM, estuvo compuesta por más de 500 representantes, incluyendo más de 150 alcaldes, gobernadores, otros líderes locales y subnacionales. Se organizaron más de 70 sesiones dentro del pabellón de acción multinivel que sirvió como el hogar de las ciudades, pueblos y regiones en la zona azul y que de verdad ha dado mucha visibilidad a las soluciones propuestas de los actores locales y regionales. Los representantes locales y regionales pudieron intervenir en sesiones oficiales y lanzar iniciativas sólidas para achicar la brecha entre los gobiernos locales y regionales y los Estados miembros. Por ejemplo, se lanzó la primera reunión ministerial sobre urbanización y clima, que reunió a ministros, alcaldes y gobiernos regionales para discutir los desafíos claves que enfrentan las zonas urbanas. Y la presidencia de la COP27 lanzó la iniciativa SURGE, que se llama Resiliencia Urbana Sostenible para la Próxima Generación. También hemos trabajado mucho con la Alianza de Marrakech, que está liderada por los campeones de climáticos, que está constituida por partes interesadas que no son los gobiernos nacionales, de lo cual Regions 4 también es un miembro activo, y lanzaron iniciativas claves como la Agenda de la Adaptación. La agenda de adaptación de Sharm el-Sheikh describe 30 resultados y metas de adaptación para mejorar la resiliencia de 4.000 millones de personas que viven en las comunidades más vulnerables hacia 2030. Y Regions 4 contribuyó a dar forma al objetivo sobre los gobiernos regionales con la meta de 100 gobiernos regionales que implementarán planes de adaptación para 2030. También la Alianza de Marrakech también desempeñó un papel clave a destacar las crecientes acciones y soluciones de todas las partes interesadas presentadas a través de la Resilience Hub y también Implementation Lab, en los que Regions 4 contribuyó a través de intervenciones específicas sobre finanzas subnacionales e implementación de planes de acción en materia de adaptación.
Respecto a la cuestión de financiamiento, se lanzaron algunas iniciativas interesantes para apoyar a nivel local y regional, como el lanzamiento del Fondo de Agua para la Adaptación en las Ciudades Africanas, que se llama Fondo Aqua, mediante el cual las ciudades y las regiones africanas recibirán nuevos fondos para abordar la crisis del agua. Y también el gobierno de Quebec anunció ayuda financiera al Fondo de Adaptación para apoyar y ayudar a los países en desarrollo en luchar contra la crisis climática. Sobre la temática de las pérdidas y daños, este punto, claro, como hemos dicho, fue clave en las negociaciones, donde se expresaron también las preocupaciones de los gobiernos locales y regionales que viven los impactos del cambio climático en sus territorios, especialmente en las regiones en desarrollo. Y junto al anuncio del Fondo para Pérdidas y Daños, los gobiernos regionales, como en particular el gobierno de Escocia, han estado trabajando arduamente desde Glasgow para empujar y comprender mejor cómo definir soluciones para pérdidas y daños a nivel local y regional. Y el gobierno de Escocia anunció 5 millones de libras esterlinas para pérdidas y daños. Finalmente, Regions 4 lanzó su reporte de progreso de Regions ADAPT 2021-2022 en colaboración con BC3 y CDP y pudo contribuir directamente a las negociaciones en torno a la meta global sobre la adaptación y también sobre el Globostocktake. Y nuestro éxito en estas contribuciones ha sido que las ciudades y la gobernanza multinivel se mencionaron como elementos claves en el plan de implementación de Sharm el-Sheikh y también dentro de la decisión del programa de Glasgow Sharm el-Sheikh para la adaptación que María José había mencionado. Sin embargo, como fue dicho antes, hubo desafíos y persisten algunos vacíos, especialmente en torno del financiamiento para la adaptación y en particular el acceso al financiamiento para los actores locales y subnacionales. Mucho de la financiación se queda a nivel nacional y tampoco se han cumplido el objetivo anual de 100 millones de dólares para la adaptación y el nuevo objetivo de financiación se ha retrasado hasta el próximo año junto con un reporte sobre el compromiso de duplicar la financiación de la adaptación para 2025. También, como hemos subrayado en nuestro informe Regions Adapt, existe una gran brecha en materia de adaptación entre las regiones desarrolladas, ya que la mayoría de ellas han estado implementando su segundo ciclo de planes de adaptación, desarrollando marcos legales sólidos e instrumentos financieros de un lado, y del otro lado tenemos regiones en desarrollo que aún carecen de financiamiento y capacidad para implementar, siendo muchas de ellas las más afectadas por el cambio climático. Así que voy a finalizar aquí, pero quería subrayar que la COP27 ha mostrado avances en mostrar soluciones concretas y por la primera vez la cuestión de las soluciones basadas sobre la naturaleza fue mencionado en el texto oficial de implementación de Sharm el-Sheikh y estaremos presentes como Regions 4 y los animaremos a trabajar con nosotros para preparar la COP15 en Montreal con el nuevo marco de biodiversidad posterior a 2020. Gracias. Muchas gracias, Eloís. Pues también un repaso, un sprint de repaso por todo lo que se ha avanzado en materia bueno, pues de participación subnacional, ¿no? en estas COP. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Cristina Rivero. Cristina Rivero ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la energía, el medio ambiente y el cambio climático desde la Asociación Española de la Industria Eléctrica. En el ámbito europeo e internacional ha participado en múltiples programas de trabajo para organizaciones como, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, y desde 2001 es observadora por el sector privado de las conferencias de las partes de estas COPs de las que estamos hablando ahora mismo. En la actualidad es la directora del Departamento de Industria, Energía y Medio Ambiente y Clima de la COE, es miembro del Comité de Asuntos Industriales de Business Europe y participó en la plataforma de expertos en finanzas sostenibles de la Comisión Europea. Bueno, buenas tardes, Cristina. Nos gustaría saber un poco más, pues, cuáles son los retos y las implicaciones que tienen estas cumbres y lo que en ellas se decide para el sector privado. Bueno, muchas gracias, Elisa. Gracias por la invitación. Voy a ver, más allá de lo que son los resultados que nos han contado estupendamente Teresa y María José, sobre todo mientras ellas negocian, contaros un poco a qué nos dedicamos los demás, ¿no? Los que no vamos allí
a negociar y los que por otra parte ya hemos alcanzado vida propia, porque para que os hagáis una idea, de 33.500 delegados que asistieron a la cumbre, 16.000 eran de delegaciones nacionales y 14.000 eran observadores. Si luego contamos los 3.000 y pico de medios de comunicación, pues estamos en unas cumbres que están afrontando retos adicionales ya para empezar el aforo físico, ¿no? Porque el número de observadores y en esa burbuja que ya equipara lo que son los delegados oficiales de los países, pues la parte de las empresas es muy mayoritaria. Está clarísimo que todo lo que se decide en estos procesos al final hay que descarbonizar. Descarbonizar significa eliminar el carbono de nuestra atmósfera y eso nosotros entendemos que va a venir de las manos de las soluciones que va a aportar el sector privado. ¿Por qué? Pues porque el 50% de las tecnologías que nos hacen falta para descarbonizar a 2050, a 2030 las tenemos, a 2050 no las tenemos. Y eso entendemos que va a venir de la innovación y entendemos que la innovación viene del sector privado. Entonces, aterrizándolo un poco a la cumbre, ¿no? En términos del proceso, ha habido una sensación un poco de desencanto por la falta de menciones explícitas a lo que puede aportar el sector privado más allá de lo que es financiación. La única mención que hay en todas las decisiones al sector privado, y eso nos parece, pues, no sé, no nos ha quedado un poco triste y flojo, es a que esto no se puede hacer con dinero público y evidentemente hay que sacar dinero del sector privado. Bueno, nosotros creemos que sí, por supuesto que hay que sacar dinero del sector privado, pero hay otras aportaciones, eso viene de la mano de la experiencia, de la tecnología y de otras muchas cosas que podrían aparecer en bastantes decisiones en el proceso y bueno, esta vez nos parece en general que ha quedado un poco flojo. El objetivo global, hubo muchas discusiones sobre la ambición, queda reflejada, no queda reflejada y la verdad es que antes de que los negociadores se pusieran de acuerdo hubo una declaración de 200 empresas punteras, evidentemente en todos estos temas, pidiendo que se reafirmara el objetivo de 1,5 grados y una cosa que la verdad que fue bastante increíble porque conseguir la firma de 200 empresas y luego incluía también algunas organizaciones en 2 días, pues fue como un éxito bastante grande, ¿no? El tema de la naturaleza y las soluciones basadas en la naturaleza que ha salido ya y cómo se está generando también mucha expectativa en el sector privado alrededor de estos temas, que yo creo que todavía queda mucho recorrido para encauzarlo bien. Ha habido, por ejemplo, mucha implicación de las compañías de seguros y de cómo en toda la parte, no solo financiación, sino los productos que ellos tienen para hacer frente a los riesgos climáticos, pues ahí hemos visto también un impulso muy importante y sobre todo en 2 temas que a nosotros también nos preocupan mucho, que es la transición justa y lo que llaman los green skills, ¿no? Todos los nuevos perfiles profesionales que van a hacer falta para cumplir con los retos que nos marcamos en cambio climático, lo mismo en mitigación, que igual son más visibles, pero yo creo que también en adaptación. El tema de los mecanismos de mercado. Bueno, ahí se siguen también desde el sector privado mucho cómo están las negociaciones y ahí ha habido avances técnicos todavía no suficientes para tener unas plataformas que funcionen efectivamente, pero bueno, entendemos que esto es un tema técnico y acabará solucionándose y sí que ha habido varias iniciativas, por ejemplo, una de John Kerry de Estados Unidos que anunció un acelerador de la transición energética que tiene que ver con mercados voluntarios y cómo se obtiene parte de la financiación privada que hace falta a través de mecanismos voluntarios. Iniciativas y alianzas. Bueno, si nosotros hemos hecho un dibujito con un montón, ha habido miles de alianzas, 55 nuevos anuncios y luego con respecto a las alianzas de Glasgow, es verdad que la COP26, el gobierno de Reino Unido hizo mucho trabajo en lo que era preparar el terreno para que se materializaran alianzas por parte del sector privado en muchos temas y aquí ha habido pues, un aumento de firmantes en muchas de ellas. Estamos hablando de iniciativas que tienen que ver con el transporte, con la descarbonización de la industria, con aumentar la resiliencia, con gestión del agua, con tecnologías nuevas, con seguros.
con un campo enorme de alianzas en los que hemos visto cómo se reforzaban algunas de Glasgow y cómo se han anunciado unas nuevas. Otro tema que me parece interesante, el greenwashing y el tema del conflicto de intereses, ¿no? En el greenwashing sabéis que el secretario general de Naciones Unidas creó un grupo de alto nivel para que todos los compromisos que se están poniendo en marcha, que como os digo, es que al final son mucho más por parte de empresas que por parte de gobiernos, pero es verdad que colapsan porque las emisiones son unas, la atmósfera es una y lo que se emite sale de un sitio que es un país y hay que ver cómo se acompasa lo que hacen los gobiernos con lo que hacen las empresas, que no haya dobles contabilidades y también que no se permita que las empresas se apunten al carro de soy sostenible y tengo un compromiso sin que haya ningún tipo de verificación. Bueno, hay un lanzamiento de un informe que no os lo voy a comentar porque sinceramente no me ha dado tiempo a leérmelo pero lo quiero leer con mucho interés, pero bueno, empieza, ¿no?, con cómo evitar el greenwashing y qué contenido y qué forma y cómo se verifican los compromisos net zero que están haciendo las empresas. Y ahí hay todo un trabajo que yo también creo que ha avanzado mucho y que tiene que ser así. El tema del conflicto de intereses, porque lo habréis visto también en la prensa y aquí hay un proceso que llevan las negociaciones mucho tiempo también, ¿no? Merece la pena o se debe dejar que compañías de combustibles fósiles vayan a este proceso o no, estén allí de observadores o no, y aquí, bueno, pues cada uno pensará lo que quiera. Mi visión es que si los que tienen que descarbonizar son ellos, pues más vale que se enteren y que estén presentes, ¿no? Pero bueno, ahí también, porque lo sepáis y porque es un tema interesante y acaba saliendo mucho, ¿no?, que hacen los lobbies de combustibles fósiles en estas negociaciones. Yo creo que lo mismo Teresa como María José no creo que se hayan reunido con nadie haciendo lobby por los combustibles fósiles en todas las sesiones que tienen, ni creo que sus compañeros tampoco, pero bueno, forma un poco también parte de la burbuja esta en la que ya está todo el mundo y cada uno pues con su gorro, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un poco todo lo que yo os quería contar. Bueno, Cristina, pues vaya lista de avances que nos has pasado, que está bien porque yo creo que a veces salimos un poco deprimidos, ¿no?, de estas cumbres, y yo creo que es importante destacar, pues reconociendo que hay aspectos en los que no se avanza lo suficiente, pero destacar también aquellos en los que sí. Cuando pensamos en empresas, y empiezo ya un poco la mesa redonda, así que animo a las personas que nos están escuchando, si quieren, a que nos lancen sus preguntas, pues tendemos a pensar en grandes empresas, ¿no?, y en los objetivos de descarbonización de las grandes empresas y de cómo medir esos objetivos, etc. ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo tienen conocimiento de estos procesos? ¿Cómo se adaptan a estas nuevas situaciones? Entiendo que me lo preguntas a mí, ¿no? Sí, en primer lugar sigo contigo si te parece, pero bueno, cualquiera, fenomenal. sois bienvenidas cualquiera a participar a partir de este momento. No, genial. A ver, sobre todo porque en España el 98% de las empresas son pymes, ¿no? Y además tenemos un problema muy grande porque no son pymes, no son empresas medianas. La mayoría, muchísimas, son microempresas, que quiere decir empresas con 1, con 2, con 3 trabajadores. Y aquí nos estamos marcando retos muy gordos y no es tan fácil que llegue siempre a las pequeñas. Nosotros en COE y en CEPIME es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Trasladar primero cómo estas empresas grandes, tractoras, pueden empujar a las pequeñas, porque al final los requisitos que tienen ellos de descarbonización, pero no solo eso, también de reporte y de presión de sus consumidores y de las administraciones y de la opinión pública, se trasladan en que tienen que trasladar las exigencias también a sus proveedores y a toda la cadena logística que les abastecen. Entonces, por una parte, tienen que hacer esa labor, ¿no?, de pasárselo a las pequeñas, y también pensamos que, y queremos, y es lo que estamos intentando, que al final esto va de alianzas. Y esto va de alianzas porque son, pues eso, desarrollar tecnologías nuevas, modelos de negocio nuevos. Lo estamos viendo mucho, por ejemplo, en economía circular, y ahí es un poco lo que estamos intentando, a ver cómo embarcamos a las pequeñas de las manos de las grandes, sobre todo, y también seguro que Eloís lo está viendo en el tema de regiones, porque hay un montón de iniciativas que vienen no solo de empresas grandes, sino también de regiones y mucho más locales, y ahí hay un papel también para pymes, yo creo, mucho más grande en el tema de
de regiones. Igual está más fácil que en los otros ámbitos. Sí, Elisa, solamente para añadir sobre eso, que al nivel regional vemos más y más colaboración entre el territorio y las empresas que pueden ser grandes o pequeñas, con esta idea que pueden ayudar a la mitigación y a la adaptación. Y tenemos buenas prácticas, por ejemplo, de Jalisco en México, donde están trabajando con la industria de la tequila para de verdad tener modelos económicos al nivel territorial que de verdad corresponde con metas de adaptación, mitigación. Así que todo lo que pasa en las cumbres también tiene un impacto al nivel local y los actores territoriales están pensando también estas colaboraciones entre actores para llevar a cabo la adaptación. Yo quería añadir que para las empresas grandes es muy fácil tener visibilidad en cuanto a poner encima de la mesa compromisos que se pueden o no se pueden cumplir, pero para las empresas pequeñas esto es muy complicado, ¿no? Y por ejemplo, pues tienes lo que llaman las Science-Based Target, a los que se han apuntado muchísimas empresas grandes, pero una empresa pequeña pues ahí no tiene cabida, ¿no? O sea que en el fondo pues también están un poco huérfanas de la posibilidad de colectivamente pues valorar sus progresos de forma transparente, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que las grandes pues eso lo tienen recursos para ello y no se lo plantean, ¿no? ¿Y qué os parece? Vamos a ver, siempre, María José, sueles hablar mucho del hacer hincapié en las oportunidades, ¿no?, que representa esta transición, porque parece que estamos procrastinando, ¿no?, con nuestros deberes y nos cuesta ver un poco las oportunidades que pueden surgir de esta transición. En este sentido, ¿cómo veis que se abordan este tipo de oportunidades? Se hablaba también de la COP en África como una oportunidad para África. La COP empezó diciendo con el lema de que iba a hacer hincapié en la implementación, que íbamos a pasar de los compromisos a la acción. No sé si se ha visto mucho de ese paso de compromisos a la acción. ¿Cómo creéis que se puede avanzar en ese sentido? Bueno, si queréis empiezo yo. En realidad la acción es algo que se va a ver en cuanto se vea un poco los resultados de la implementación de los primeros NDCs, pues que se verán al cabo de 5 años, ¿no? O sea, en 2025. Lo que se pretende es que en esa implementación la ambición vaya creciendo más allá de los compromisos iniciales. Por eso se ha hecho tanto hincapié en Glasgow y ahora aquí en que hayan señales, ¿no?, de un incremento de la ambición, ¿no? Pero la ambición está de alguna manera pues, reflejada en los compromisos nacionales determinados, ¿no? Y yo creo que la parte de la acción, pues obviamente siempre va ligada un poco a las inversiones, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando es de transformaciones de muchos sectores, que también hay transformaciones necesarias para abordar la adaptación, y las transformaciones no ocurren de un día para otro y desde luego no ocurren sin que haya unas inversiones bien programadas con esa visión de transformadora, ¿no? Y yo creo que a veces perdemos un poco el norte porque solo vemos la meta, pero no vemos que el camino es tan importante como la meta que queremos alcanzar, ¿no? Y creo que estamos entrando en esos discursos, ¿no?, más transformadores. Por eso yo creo que la acción más, para mí se refiere a eso, más que a incrementar la meta per se, porque si conseguimos las acciones transformadoras, probablemente la ambición en las metas vendrá dada por sí misma, ¿no? Pero se habla poco en general de esas inversiones necesarias. Aquí habéis visto que, bueno, pues que Cristina nos ha hablado un poco de que, bueno, que ellos echan de menos, ¿no?, que solo se hable de las inversiones del capital privado y no se hable también de otras oportunidades que el sector privado puede aportar, ¿no? Yo creo que estamos cambiando esa fase, ¿no? Estamos hablando ya, nos estamos creyendo el tema de que necesitamos transformar los sistemas productivos, transformar muchas aproximaciones que tenemos ahora, convertirlas en más sistémicas, aunque es verdad que en algunas cosas no sabemos todavía, ¿no?, cómo catalizar eso de una manera efectiva, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta o me he desviado por los cerros de Úbeda, pero... Bueno, era un poco una reflexión un poco general, ¿no? Relacionada pues, con los temas un poco que se han quedado encima de la mesa, como el de la financiación, que lo habéis mencionado también todas, ¿no? Entonces, yo creo que
esa falta o esa falta de alcanzar el compromiso de financiación de los 100.000 millones de dólares anuales, de que esa financiación, pues un 80% está destinada a mitigación y menos a adaptación. La buena noticia de que se crea un nuevo fondo para pérdidas y daños, que se ha visto, yo creo que casi todos los titulares que he leído hablaban de que era un hito, de que era bueno, yo creo que un objetivo que a lo mejor ni nos esperábamos que pudiera salir de esta COP, pero cómo engancha, no sé si para las personas igual que siguen menos de cerca a la COP, ¿cuál es el hito referente a este nuevo fondo de pérdidas y daños? ¿Cómo encaja con el resto de instrumentos de financiación que hay? Y cómo hacemos para movilizar esos instrumentos de forma que la financiación llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Que parece que de crear los mecanismos a que luego esos mecanismos lleguen a desarrollarse, parece que va un paso. No sé si María José o Teresa o cualquiera de vosotras queréis aportar aquí. Yo introduzco y Teresa me sigue, que seguro que sabe más que yo, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un punto muy importante, porque a veces no es tanto la cantidad de recursos como el cómo se utilizan, ¿no? Y esto, por ejemplo, el tema de la reforma de los bancos de desarrollo multilaterales es muy importante, porque ahí hay que hacer más efectivo el cómo se gastan los recursos que hay, ¿no? Independientemente de cuántos recursos aparezcan, ¿no? Entonces, el reformar sistemas que ya estaban pensados para otras épocas, pues para mí eso es un hito muy, muy importante, ¿no? Entre otras cosas porque he trabajado con organismos multilaterales y me sé un poco pues lo eficientes que pueden llegar a ser, ¿no? Y que a veces no es tanto cuántos recursos, sino bueno, que haya el tiempo suficiente, la capacidad de absorción suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el fondo de pérdidas y daños lo que está haciendo es abordar un tema que no se había abordado financieramente, que es el pago ex post de los daños y pérdidas en los casos en que son inevitables, ¿no? Y que suele ocurrir en países con pocos recursos para adaptarse y bastante vulnerables. Pero bueno, Teresa sabe más que yo. Sí, en eso, Elisa, lo que vemos a nivel regional es en esta reforma del sistema financiero, hay un poco la cuestión de cómo hacer para que de verdad viene al nivel local. Muchos de los fondos se quedan a nivel nacional, no tienen sistemáticamente un sistema para el acceso al nivel regional y local. Muchos de nuestros actores regionales no conocen los procesos para de verdad entrar en estos procesos, o no tienen capacidad, o no tienen lo que se llama bankable projects, que son tipos de proyectos con condiciones que pueden estar presentados a nivel nacional y después con los fondos de financiamiento. Y en eso sí es un problema de implementación y se necesita mucha capacitación y apoyo para que las regiones y los actores locales ya entiendan el sistema internacional, y más que eso, que pueden conectarse con las iniciativas que salen de la COP y que las iniciativas de verdad están abiertas para los actores locales y regionales. Si no, de verdad el progreso va a quedarse muy top-down y no bottom-up, como del local hacia el internacional. Teresa, ¿quieres añadir alguna cuestión en relación a los compromisos de financiación y a cómo se pueden movilizar los recursos? Bueno, yo creo que aquí también hay un mensaje que muchas veces no cala, y que es importante decir, que hay veces que es que no es más, sino es mejor, ¿no? O sea, a lo mejor los flujos financieros están ahí y probablemente no estemos hablando de que se tengan que movilizar más de lo que ya está, ¿no? en circulación, sino que hay que dirigirlos, ¿no? Hacia los elementos, las soluciones que son necesarias y que nos hacen, que son un win-win para todos. Creo que en esta COP se ha dado una señal muy positiva en ese ámbito y que nos va a ayudar a mejorar. Por supuesto, y por otro lado, luego pues está, ¿no? esa otra parte que es fundamental, que es la de la implementación en el propio territorio, en el terreno, en los propios proyectos, en donde, bueno, pues de un lado está la capacidad, ¿no? de absorber esa inversión, en donde
es muy importante, ¿no? Formar, capacitar y trabajar en el terreno para que esos flujos de financiación que van a estar disponibles y que cada vez sabemos que se está movilizando más, se puedan emplear bien. Y yo creo que en este sentido es muy importante hablar en el ámbito de una palabra que ahora está muy de moda, ¿no? en este contexto, que es el mosaico de soluciones, ¿no? O sea, no trabajar en silos cuando estamos hablando de financiación o de hablar de un único fondo, sino que sea todo un puzzle, ¿no? de soluciones que trabajen para que realmente bueno, pues, sea eficiente, efectivo y que realmente solucione los problemas en el territorio, que es en última instancia, ¿no? lo que queremos hacer con toda esta movilización. También se hablaba, más que en otras cumbres, me ha parecido a mí, no solo de la cantidad de financiación, sino también de movilizar diferentes mecanismos, ¿no? Que probablemente hace referencia a ese mosaico que comentabas ahora. Y concretamente desde los países más vulnerables se hablaba de la necesidad de reducir el número de financiación vía préstamo y favorecer otro tipo de vías de financiación que pesarán menos sobre la deuda externa de estos países. No sé si en este sentido tienes alguna opinión o alguna reflexión, Teresa. Bueno, es un debate que no es nuevo en este contexto y que es una petición totalmente legítima que tienen los países más vulnerables, porque efectivamente, ¿no? O sea, ante la situación a la que se enfrentan, si el acceso, ¿no? a la financiación que se les da incluye o lo que va a hacer es endeudarles más, pues efectivamente las soluciones no son las buenas las que se están dando. Entonces, efectivamente es uno de los temas que es necesario solucionar, que es necesario, y ese mandato se ha dado ya a las instituciones financieras multilaterales, a los bancos de desarrollo, y que ya el año pasado, ¿no? en la propia cumbre de Glasgow se apreció ese guiño que se daba con la necesidad de que hubiera una mayor disponibilidad de grants en vez de ayuda concesional, ¿no? y que toda esta ayuda concesional de hecho tuviera entre los criterios, ¿no? para acceder a esa ayuda concesional la vulnerabilidad. Por supuesto es un tema que es fundamental abordar, y que bueno, con elementos como los derechos especiales de giro que tienen el Fondo Monetario, pues es una de las soluciones que se está poniendo encima de la mesa, y que bueno, es una de ellas, no será suficiente, pero que por supuesto habrá que seguir avanzando. Hay una pregunta en el chat de oro que es interesante, me ha parecido ahora, que habla de la implicación del sector privado, pues si puede entorpecer las iniciativas de ciencia abierta, como estamos en un contexto de muchos científicos conectados probablemente. Esto es un tema que ha saltado también, sobre todo en adaptación por el tema de servicios climáticos, es decir, que no haya una privatización de la información necesaria para abordar los temas de evaluación de impactos, riesgos y vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Y aquí están ocurriendo cosas muy interesantes, ¿no? que yo creo que merece la pena resaltar. Una de ellas la ha mencionado Cristina, que es la presencia enorme que ha habido del sector de seguros durante la COP, que están buscando formas de aportar, ¿no? Y una de las formas de aportar que están considerando y que ya se ha dado en algunos países como en Noruega es abrir las bases de datos de las aseguradoras para que se puedan utilizar de forma gratuita por parte de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, esto un poco es al contrario de lo que indicaba esta pregunta, ¿no? Es decir, el sector privado también está viendo la necesidad de que compartir su información es fundamental, y en el caso de la adaptación las aseguradoras están empezando a dar sus primeros pasos con la intención también de generar ciertas conexiones entre sus productos actuales para que puedan de alguna forma apoyar la adaptación o anticiparse a ella y pensar en nuevos productos, ¿no? Que para ellos no es fácil porque es un sector bastante complejo, pero yo creo que ha sido muy interesante. De hecho, organizamos un evento con aseguradoras, que vino el Consorcio Español de Seguros y vino Swiss Re, y ellos mismos ya pusieron encima de la mesa pilotos que estaban haciendo, y yo creo que eso es un mensaje muy potente, ¿no? por parte del sector privado, porque en adaptación nunca se habla de estas cosas, ¿no? El sector privado no habla nunca de adaptación, pero es también muy, muy importante, ¿no? Su contribución aquí. Y el tema de los datos en general, yo creo que vamos a un sistema en general en todos los ámbitos, más transparente y con una facilidad para disponer de la información
infinitamente más grande de la que hemos tenido hasta ahora, que las nuevas herramientas también nos van a ayudar, y la digitalización. Y yo lo que os decía antes, por ejemplo, con los compromisos Net Zero, pues hay una base de datos que va a ser pública con toda la información que tengan los compromisos del sector privado. Yo creo que en general vamos a un sistema mucho más transparente y más abierto. Como nos estamos acercando hacia el final de la sesión, ¿qué os parece si nos ponemos mirando un poco hacia Dubái y al camino que nos lleve a la COP28? Y en este sentido yo creo que uno de los grandes puntos será el proceso de Global Stocktake, de evaluación del progreso, y en este sentido quería preguntaros, bueno, pues un poco a qué tenemos que estar atentas, qué retos tiene, algunos los habéis comentado en relación con la transparencia o con la doble contabilidad. Comentabas, Cristina, Eloís también, la doble contabilidad con otros agentes no estatales. ¿Cómo lo veis? ¿Qué sería un éxito en materia de Global Stocktake para la próxima COP? Bueno, yo si queréis, por contaros un poco también la buena experiencia, ¿no?, que hemos tenido este último año con el Global Stocktake. Yo creo que a todos nos asustaba un poco, ¿no?, en qué iba a consistir este proceso, ¿no?, de poner negro sobre blanco y de ver cuál era la situación con respecto a los objetivos que nos habíamos puesto en París. Y creo que la experiencia que hemos vivido hasta ahora ha sido una experiencia muy positiva, que se ha salido un poco de lo que es el contexto general de las negociaciones. Hemos utilizado formatos algo innovadores para lo que es este contexto de Naciones Unidas. Ha habido pues diálogos técnicos, pero también World Cafés que se denominan, y ahora mismo también en la última cumbre ha habido otra serie de formatos en donde creo que lo más interesante de todo es que nos hemos puesto todos en la misma situación, países y agentes no estatales, es decir, regiones, empresas, entidades, academia, etcétera. Todos nos hemos puesto y hemos tenido un debate sincero, ¿no?, de cuál es la situación, cuáles son las soluciones y cuáles son los siguientes pasos a dar. Yo creo que efectivamente el reto que tenemos de cara al próximo año es mantener, ¿no?, ese espíritu de diálogo abierto, sincero, y que nos informe efectivamente el objetivo, ¿no?, que tiene este balance global que tenemos que hacer y que tiene que permitir ajustar, ¿no?, luego los compromisos que tenemos todos los países, y que luego todos nos podamos volver a casa, ¿no?, una vez que concluya el Global Stocktake, para repensar, ¿no?, lo que estamos haciendo y poder contribuir de forma efectiva a los 3 objetivos del Acuerdo de París. No sé, seguro que María José, Eloís y Bueno, sí, Cristina yo he tienen estado alguna lección más. más metida en el Global Stocktake, y hablando un poco entre científicos, una de las cosas, un reto que tenemos es que no se produzcan conflictos al tratar de evaluar top-down y bottom-up, que entendamos que si hay diferencias es por una razón y no porque lo que hacemos top-down esté bien y lo que hacemos bottom-up está mal, y viceversa, ¿no? Entonces, en algunos sectores se han dado procesos muy interesantes en este contexto del Global Stocktake, de entender el por qué no se pueden comparar a veces pues, las estimaciones que se hacen con modelos globales con las estimaciones que se hacen agrupando los datos de los inventarios, ¿no? Y hay razones muy buenas y se entienden, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector AFOLU se han hecho muchos ejercicios y se presentaron algunos de los datos en el diálogo técnico en mayo, que permitieron que no se produzca pues ese choque, ¿no?, de decir una cosa está mal, otra está bien, porque eso lleva a diálogos poco constructivos, ¿no? Y esa tendencia está creciendo en todos los ámbitos en el Global Stocktake, es decir, entendernos antes de pelearnos, ¿no?, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo veo también lo que has dicho, Teresa, de que es un sistema muy interesante para brindar lo que los gobiernos nacionales están haciendo, pero también qué tipo de apoyo de los otros actores, y tener una reflexión en común que a veces no puede hacerse en la SCOP porque las delegaciones nacionales están en un lado y los otros están de otro lado, pero con el Global Stocktake hay un poco esta idea de verdad
habla de los compromisos, de las acciones, de los logros climáticos de cada tipo de actor con una visión común, y en esto yo pienso que es un proceso muy interesante y en lo cual nosotros vamos a seguir trabajando con el Comité de Regiones Europeas, porque de verdad ayuda en esta visión global que el clima no puede ser como alcanzado o solamente solucionado por los gobiernos nacionales, se necesita a todos y que los compromisos de todos vienen a apoyarse. Así que sí, es un proceso interesante. Yo creo que en efecto hay mucho reto para la cumbre que viene, una para los científicos y para los negociadores, que nos lo han explicado genial María José y Teresa, por supuesto, pero también si conseguimos hacer el ejercicio que nos quede perfecto, para mí el reto es la respuesta que vamos a dar al ¿y ahora qué? Porque una vez que tengamos el ejercicio hecho, ahí va a haber mucha presión de parte de ¿no? de la ciudadanía, de los medios, y habrá que ver el resultado de ese Global Stocktake y si de verdad sirve para ir más allá en la acción o en qué nos quedamos, y va a estar muy interesante de ver. Sí, bueno, yo creo que aquí el problema es que este Global Stocktake lo vamos a hacer sin tener el primer input de los países, porque los países no van a reportar todavía sus Biennial Transparency Reports. Con lo cual, digamos que es un Global Stocktake en el que lo que hacemos más bien es intentar definir una metodología que nos sirva, ¿no? y erosionar las aristas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para poder tener un segundo Global Stocktake pues ya más sustancioso, ¿no? Y por eso es tan importante, yo creo, entendernos, porque eso va a ser fundamental a la hora de que los entendamos bien cómo se han reportado los primeros datos de las NDCs, y porque puede ser muy importante para que algunos países en este proceso constructivo del que hablaba Teresa, pues también se planteen incrementar su ambición, aunque algunos de ellos no lo plasmen todavía en su NDC, pero podríamos encontrarnos con alguna sorpresa de que algún país acabe haciendo más de lo que decía su NDC en su primer reporte, ¿no? Y por eso es importante mantener esta presión que se está manteniendo, aunque a veces pues, tenga sus sombras, como ha ocurrido aquí, que no hemos podido plasmar el tema del phase out de los combustibles fósiles, ¿no? Pero recordar lo que ha dicho Teresa, ¿no? Que había más de 80 países que estaban dispuestos a ese tipo de lenguaje, pero desafortunadamente este proceso, bueno, afortunadamente, yo creo que afortunadamente este proceso es por consenso, y eso quiere decir que hasta el más pequeño tiene voz y capacidad de influencia, ¿no? Aunque a veces nos parezca que el más grande pues también, pero yo creo que la parte importante es que el más pequeño tiene voz y tiene capacidad de influencia. Pues quizás la última reflexión, ya un poco para cerrar, sería, pues esta mañana leía varios titulares hablando de, bueno, o cuestionando la credibilidad de una COP en Emiratos Árabes Unidos. Cristina ha mencionado antes también transición justa, capacitación verde. Estos han sido procesos que se han impulsado mucho, por ejemplo, pues en países como Polonia, en Europa, y de hecho la Unión Europea cuenta con su fondo de transición justa, pero no parece que encajan muy bien este tipo de discursos con otros países, bueno, pues con economías basadas en los combustibles fósiles, ¿no? ¿Cómo prevéis este camino hacia la COP en Dubái? ¿Qué dificultades puede haber para seguir avanzando en materia de mitigación? Y bueno, pues un poco vuestras expectativas. Yo no creo que el sitio donde se celebra la COP necesariamente influya en los... Creo que más bien lo que ha pasado en esta COP es consecuencia de la crisis energética y la situación geopolítica. Y creo que es bueno que se celebren en estos sitios precisamente para que se vea que estas economías también tienen que evolucionar. O sea, no lo veo como una cosa mala, la veo al revés. Creo que es bueno que se celebren en estas localizaciones también, a pesar de los retos logísticos que representan, ¿no? Para los que estamos allí. Pero no lo veo mal, ¿no? Pero creo que es importante que también se celebren en estos sitios, ¿no? Sí, Perdona. Bueno, yo añadiría muy brevemente que creo que albergar una COP hay que verlo también como una oportunidad para el país anfitrión, en el sentido en el que
supone que se rompe, ¿no?, la tradicional agenda de que la parte de clima es para los ministerios de medio ambiente. En el momento en el que un país acoge una cumbre, se rompe, ¿no?, totalmente, y es el país entero el que está implicado, ¿no?, en esta agenda climática. Y bueno, tradicionalmente yo creo que siempre suele ser muy positivo que los países que albergan este tipo de cumbres, al tener, ¿no?, la necesidad de tener que tener las implicaciones de todos los ministerios de Economía, de Transportes, de Industria, las regiones, las ciudades, etcétera, etcétera, sí que suele haber un giro, ¿no?, en cierta manera dentro de lo que es su propio funcionamiento un poco a favor de la acción climática. Veámoslo en este sentido como una oportunidad, ¿no?, más que intentar ver antes de tiempo ningún tipo de sombra. Yo creo que sería positivo, y como dice María José, yo creo que en general siempre es bueno que otros países y de todo tipo, ¿no?, alberguen este tipo de eventos. Yo lo que quería decir es que en el tema de capacitación verde y de transición justa, es verdad que pues, en Polonia, en España, se ha empezado en países donde había una reconversión de la actividad minera y de las centrales térmicas de carbón que se van cerrando muy importante, y ahí es donde ha empezado el foco, pero esto va a ir expansionándose a otro tipo de actividades y de sectores. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, y nosotros hemos participado en eso también, lanzó durante la COP una iniciativa de Green Skills y transición justa en África, que no tiene nada que ver con lo que entendemos aquí, con lo que está haciendo, por ejemplo, el Ministerio y el Instituto de Transición Justa en los convenios de transición que se están firmando en las centrales térmicas de carbón que se están cerrando, pero sí con otros enfoques dirigidos a nuevas habilidades necesarias para la transición ecológica, y también en los países productores de petróleo hay ramas de reconversión de esas actividades con nuevos perfiles profesionales que van a seguir. Sí, solamente para acabar, lo veo, vale, no veo un problema. Lo importante es de asegurar que hay una zona que sea la zona azul y una zona verde que también es un lugar donde los ciudadanos y las soluciones locales pueden expresarse para mostrar que de verdad las cumbres están abiertas a todo tipo de tema como el género, los derechos humanos, y si el lugar y el gobierno que acoge la próxima COP respecta estos criterios, entonces no veo un problema. Bueno, pues muchas gracias a todas. Nada más que agradeceros, ha sido un placer charlar con vosotras, y espero que sigamos haciéndolo antes o después de la próxima COP. Quisiera recordar que Donostia Sustainability Forum es un espacio de encuentro que ofrece contenidos relacionados con la crisis climática a lo largo de todo el año, así que os animo a las personas que nos habéis acompañado hoy a que, bueno, pues a que chequéis de vez en cuando los contenidos, porque seguiremos organizando pues seminarios interesantes. Y nada, de nuevo muchas gracias a todas las expertas y a las personas que están hoy con nosotros. Bihotz, bihotz, eskerrik asko.